Olá, les saludo com a paz do Senhor. Como estão? Espero que bendecidos. Estamos de volta com muita alegria para continuar com nosso estudo de Carta a los Romanos e agora vamos já para a 25ª programação, pastor. Paz do Senhor. Paz del Señor, sí, programa número 25, ya 25º programa. Y de regreso aquí, Pastora Marcia, después de un pequeño lapso de tiempo por cuestiones de viaje ministerial, vamos a llamarle así, porque estuvimos en la Escuela Bíblica de Obreros en San Pablo, Brasil, de nuestra iglesia. Así es, Pastora Marcia. E bueno, deixando sempre para nossos amigos novos e os que sempre nos acompanham, nossos agradecimentos e os locais da rede social, onde pode estar assistindo nossas programações, onde disponemos de materiais. No YouTube, Estudio 7 ADP, também em Facebook, a Assembleia de Deus Paraguay Oficial. Sí, estuvimos en Brasil, Pastora María, sorprendentemente, como diría alguno, encontré muchísima gente que mira nuestro programa. La gente no se manifiesta, es una expresión muy evangélica eso, pero al estar ahí dando la conferencia en la escuela bíblica, cuando terminó todo aquello, mucha gente me dijo, nosotros acompañamos el estudio de Romanos, eso es lo que dicen, el estudio de Romanos, y eso ha ido creciendo muchísimo. Allí en el Brasil ya hay grupos que se reúnen para escuchar, otro le hace la traducción, y ahora por el sistema también se puede traducir directamente, y lo miran y lo discuten. Y la idea es esa, es fortalecer a la iglesia, dar un mensaje positivo, y por sobre todas las cosas una buena base bíblica exegética. Podemos tener limitaciones, pero no de errores doctrinales así, sino que tratar de reproducir las ideas originales. Por eso nos hemos valido del idioma griego en el cual está escrito esta carta a los romanos. Y gracias a Dios 25 programas, son 25 horas cátedra, que no es poca cosa. Y seguimos continuando porque estamos en el capítulo 8 recién, Pastora Marcia. Assim mesmo. Então, permita-me, pastor, aos meus irmãos, amigos que estão no Brasil, a paz do Senhor, que Deus continue abençoando vocês grandemente. E volvendo agora ao castelhano. A los hermanos del Paraguay, cuera. A todos mis hermanos, cuera. Sí, así es. Así que es como la frontera aquí del Paraguay y Brasil, ¿verdad? Es trilingüe, la gente habla español, habla el portugués y el guaraní. Muy bien. Entonces, vamos a dar seguimiento, pastor, en nuestro estudio de este día. Y nos quedamos en el capítulo 8 sí. de Carta a los Romanos. Leímos el primer versículo en la edición pasada, de número 24. Y ahora en la parte 25 vamos a dar lectura del versículo 2. Sí, porque hicimos una introducción como base un poco amplio, porque es necesario. Dijimos siempre que las escrituras tienen un contexto lingüístico, histórico, geográfico, cultural, en fin, todo lo que implica eso. Y a veces es necesario porque cuando se descontextualiza la Biblia es un problema. Como diría Gerald von Rath, por citar un sistema exegético, al Antiguo Testamento hay que leerlo con los ojos del Antiguo Testamento, porque cuando uno lo alegoriza o lo lee con el lente del Nuevo Testamento, puede cometer las fallas exegéticas y no nos gustaría caer en eso, Pastora Marcia. Por eso una introducción larga y comenzamos diciendo que el versículo 1 tiene un acrecentado, un añadido, y que no hay condenación y termina, no hay separación con el versículo 39. Y ahora entonces entramos en el versículo 2. Versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que la pregunta que sigue es, ¿qué son estas leyes, pastor? Muy bien, entonces acá tengo la lectura a la vista abierta aquí en Romanos 8:2. Y bueno, ¿qué son estas leyes? Las preguntas, ¿verdad? La ley del Espíritu y la ley del pecado y de la muerte. Son 3 leyes que mencionan. Bueno, la ley del Espíritu nos ha librado
del antiguo eón, vamos a decirle. O sea que todo aquel que nace del Espíritu, que muy posterior se escribiría el Evangelio de Juan, que en Juan Jesús le hablaría a Nicodemo y le diría: el que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios, no puede experimentar la salvación, no puede salirse del antiguo eón, no puede escaparse de la vida antigua por más buenas intenciones religiosas que tenga. Pero lo que era imposible para la ley, acá ya es otra cosa. Es decir, no podía trasladarnos de ese lugar de oscuridad, de pecado, de condenación, de tinieblas, de un fin negruzco, no podía. Ese antiguo neón era donde estábamos, a un nuevo tiempo, el león nuevo, a una nueva dimensión, de que ahora tenemos paz, hemos nacido de nuevo, hemos sido redimidos, hemos sido justificados, hemos sido santificados, hemos sido adoptados como hijos, somos coherederos del reino venidero, de todas las cosas en Cristo Jesús. Es decir, que la ley del Espíritu hizo eso, pero para la ley eso era imposible, dice Pablo, porque requería el esfuerzo humano. Entonces, no porque el problema, hay que hacer la salvedad de que el problema estaba en la ley. No, en la ley no había ningún problema. El problema siempre estaba en nosotros, porque éramos débiles. Entiéndase en este contexto de Romanos, débiles como pecadores, porque la palabra débil tiene casi unas 40 acepciones en el idioma griego. Porque en el Romano 5:8, leo rápidamente, Pastora Marcia acá, decía así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la ley del pecado y de la muerte estaba en el antiguo eón, estaba en ese lugar. Cristo lo venció con su muerte y con su resurrección. En este texto es la única vez, Pastora Marcia, que Pablo habla en primera persona del singular. Le volvemos a leer, dice: porque la ley del Espíritu de vida de Jesús me ha librado. Es la primera vez que él dice de forma particular, singular, me ha librado. Lo que ha destacado mucho en el capítulo 7. Entonces, la versión Dios habla hoy, la versión del lenguaje, llamémosle así, una paráfrasis de la Biblia, el lenguaje común. La ley del Espíritu que da vida, es decir, la que nos libra del pecado y de la muerte. Así está en la Biblia, Dios habla hoy, que clarifica mejor el concepto. Entonces, esa es la diferencia de estas leyes, Pastora Marcia. La ley del Espíritu, que por el Espíritu encontramos, pero me ha librado la ley del pecado y la muerte, o sea, la antigua ley, el león antiguo, donde ahí era imposible, no por el problema de la ley, sino por el problema nuestro. Volvemos a repetir las palabras de Carvalho: la posibilidad imposible. Muy bien. El versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Muy bien. Acá, ¿por qué débil la carne? Imposible para la ley. ¿Está bien la expresión en semejanza de carne de pecado? Muy bien. Este texto es un texto muy importante y que requiere toda la seriedad escritural para contestarlo. Primeramente, ¿por qué débil la carne, verdad? A la verdad, el espíritu está dispuesto, diría Jesucristo, mas la carne es débil, la tendencia. Imposible para la ley, dijimos. Ya mencioné en el versículo anterior, en el comentario, porque acá dice: porque lo que era imposible para la ley, era imposible, no por el problema de la ley otra vez, sino por nuestra condición. Y esta palabra semejanza de carne de pecado, tenemos que dilucidar todo lo que quiso decir el apóstol Pablo, porque a veces las traducciones tienen sus limitaciones. Pues bien, hay que tener mucho cuidado en esa expresión, en semejanza de carne de pecado.
Pablo no lo toma muy al tanto en esta carta, pero el Evangelio de Juan y muchos otros, como las cartas de Juan, apuntaría mucho a la herejía gnóstica que apareció en su mayor fuerza en la década del 80, por aquella cuestión de que la materia es mala y el espíritu es bueno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Librarse de la materia. Entre eso, en el movimiento gnóstico, había un grupo cristiano que se llamaban los docetas. Y los docetas decían de que Cristo no vino en la carne, porque si no, Él hubiera abrigado y hubiera tomado la naturaleza mala, la imperfección. Entonces el cuerpo era malo para ellos. Entonces acá usa la palabra semejanza, su hijo en semejanza de carne, de pecado. Acá la salvedad diría la carne de pecado, ¿verdad? Pero tenemos que entender que Cristo sí se encarnó. El misterio de la encarnación es muy amplio, ¿verdad? Pero en Romanos 1, 14, Juan capítulo 1, el versículo 14, el 18, habla de que Cristo vino completamente. En el griego diría con todo su tabernáculo. No dejó nada allá. No es una proyección cinemática para la mentalidad moderna, como si fuera que apareció por la pared, pero en forma figurativa. Es decir, que este grupo llegó a decir que Cristo en la cruz no sufrió ningún dolor porque era una apariencia únicamente. Entonces, otro texto, pues, no sé, podía leer, Pastora Marcia, para clarificar sencillamente, Gálatas capítulo 3, versículo 13, por ejemplo, para entender un poco el sentido de lo que venimos hablando. Ya pasaste todo, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ahí está. Gálatas 3, 13. Sí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Sí, dice que lo hizo maldición o pecado. Esto es lo que dice otra vez Pablo, ¿verdad? Pero no lo dice que le hizo maldito ni pecador para hacer la salvedad. Lo mismo pasa en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, puede ser el versículo 21, tomando la teología paulina en este caso, ¿sí? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, lo hizo pecado, pero no pecador. En la otra maldición, pero no maldito. Entonces se va creando estas ideas. La carne es la debilidad humana. Jesús participó de ello. La tendencia, nosotros la carne, cuando se habla del zar, es lo que se conoce generalmente como la tendencia pecaminosa. Algunos lo confunden por el cuerpo. Es donde se manifiesta el pecado. ¿Cómo salva Pablo a Jesús de no pecar? Pues hubo toda una participación de Jesús en toda la humanidad. No es que Jesús era parte nomás humano, 50% humano, 50% Dios. Se habla indudablemente en una deducción conciliar que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Pablo nunca hace ninguna alusión de que Cristo no fuese hombre. Pablo alude a la plenitud de la humanidad de Jesús, pero hace la salvedad, pero sin pecado. Dice esa palabra. Pecamos porque somos pecadores, en este caso, por decirlo. Entonces, Dios en Cristo Jesús condenó al pecado. ¿Dónde? ¿Dónde es la pregunta? ¿Dónde condenó eso? ¿Por qué débil la carne? ¿Por qué imposible para la ley? Pero ¿dónde condenó Cristo? Y justamente en la carne, en la humanidad. Porque Jesús es el que va a decir allí en Romanos 8, verso 34 más o menos,
3:31 en adelante, donde él dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? La apología escrituraria siempre va a ser la salvedad que Jesús fue un totalmente hombre, pero sin pecado, tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, lo que era imposible para la ley, o mejor expresado en su máxima expresión, lo que era imposible para cualquier hombre o para toda la humanidad, justificar al hombre, expresar su justicia, confesarse, rezar, hacer ritos, bautizarse, participar en la Eucaristía, ayunar, todo eso el hombre lo practica, pero no trae la paz, no trae el nuevo nacimiento, no cambia del antiguo eón al nuevo eón. Entonces, no olvidar el misterio de la encarnación, que Jesús se hizo verdadero hombre por nosotros, nació de una virgen, como dice el concilio de Nicea, el 325 después de Cristo. Pero entendemos nosotros que era débil la carne, que nosotros no superamos esa debilidad, y porque era imposible para el hombre lo que la ley decía, y la expresión, no en semejanza de pecado, verdadero, no en semejanza de carne, sino que totalmente hombre Jesús. Entonces Pablo, aquí lo que es imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, aquí el problema, en semejanza de carne, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Parafraseando un poco, Jesús nació de una virgen, pero es totalmente hombre, nunca pecó, murió como hombre, o sea, en la carne, en el cuerpo, y allí condenó al pecado, porque era imposible que la muerte lo retuviese. Y en la cruz, al resucitar, Él vence al mundo, al pecado, al diablo, a la condenación, al león antiguo, al tiempo antiguo donde cayó el primer hombre Adán. Ahora, el último Adán, o el segundo Adán, por decirlo así, como dice Romanos 5, Jesús es el segundo Adán, que en este cuerpo Él demuestra esa posibilidad por nosotros, porque Él es el enviado de Dios, el Hijo de Dios que se encarnó. Y entonces allí nos lleva a una vida nueva. Por eso no hay condenación, no hay separación, porque en Él solamente el hombre o la mujer encuentra la salvación, la vida nueva, el nuevo eón, no en nuestras capacidades. Todo lo que venga después, si hay alguna virtud, alguna cosa buena en nosotros, será por esa simple gracia de Cristo que ha hecho por nosotros. Por eso que el romano es apasionante, Pastora Marce. Realmente. Hacen fracciones de expresiones, pero que dicen muchas cosas. Muy bien. Bueno, estamos en la carta a los Romanos, capítulo 8, y doy lectura ahora en el versículo 4. Sí. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo se cumple la justicia de la ley en nosotros? ¿Cómo se cumple la justicia de la ley en nosotros? Pues bien, este versículo 4, Dios es justo y también el que justifica. Dios no solo se manifestó como el que sentenció al pecado, al justo, porque Cristo al morir por nosotros se sentenció al pecado, sino también se cumple la justicia en Cristo. Se cumple que Él es también el justificador. Dios es la justicia, Dios es el justo, pero también es el justificador. La ley no era el problema siempre fuimos nosotros, porque la justicia de la ley es la justicia de Dios también, las demandas de la ley. Por la ley no se podía llegar, pero sí llegó un momento del querigma, del evangelio, porque el evangelio es Jesucristo, el reino de Dios es Jesucristo, el acercamiento es Jesucristo, la llegada de eso es Jesucristo. Entonces, cuando escuchamos el mensaje, provocó en nosotros la fe. ¿Por qué? Porque escuchamos y llega a nuestros sentidos. Entendimos que nuestra antigua posición, nuestras, llamémosle así,
justicias, nuestros argumentos jurídicos no alcanzaban para convencer al juez de que sí podíamos pasar de ese eón a otro eón. Lo que pasa es que en el antiguo eón predomina nuestra naturaleza caída y en el nuevo eón nace lo que se llama la naturaleza divina en nosotros, la naturaleza de Cristo. Estamos en Cristo. Entonces en el Evangelio, en Jesucristo, sí se cumple en nosotros esa ley. Es decir, que Cristo es el que hace, Él en nosotros. Entonces ahí es un comienzo estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, como dice acá el versículo 1. Entonces, todas las obras que vengan posterior a esto son resultado de esa unión. Requiere trabajo y ejercicios. San Ignacio de Loyola tiene un libro que se llama Ejercicios Espirituales. No es que algo automático que va a hacer, sino que tiene que haber también el deseo y la voluntad humana, porque si no vamos a caer en el servilismo, ni tampoco en la vagancia, porque alguien podía decir, bueno, ya hizo todo, ya le acepté, ya alcé mi mano en el culto, ya soy salvo, entonces está todo hecho. No es eso. Condenó al pecado en la carne. La Septuaginta diría ofrenda por el pecado, como viene en las traducciones modernas. Ahora, lo que no puede caer un cristiano es decir, yo estoy en Cristo, yo no le niego, yo le acepto como mi Salvador, pero esa palabra Salvador y Señor, al cual se dirigieron a Jesús, de 1 al 100, 90 veces la gente le llama Señor, y la intención que él trae la salvación, hay muy poca expresión, un 10%. A pesar de que la primera manifestación de Dios a Israel, cuando ellos claman en Egipto, fue la de un Dios salvador. Después se haría toda esa teología de la creación. Pero para nosotros, los evangélicos, trabajamos mucho, Pastora Marcia, en la evangelización. Es lo que los católicos a veces dicen que es el punto olvidado y que no tienen tanta facilidad como los evangélicos, de ir a la gente, de vincularlos. Pero no solo eso, hay que enseñarle al nuevo converso que Jesús es su Señor, que no puede quedar en la vagancia ni en el servilismo, en las dos cosas, porque tiene que sopesar esas dos cosas, porque hay gente, no sé, como dice la NI, Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 8 creo que son totalmente inútiles, para que no sean improductivos e inútiles. No se puede caer en eso, tiene que producir. Por eso se cumple en nosotros la ley de la justicia. Tuvimos un pequeño inconveniente técnico aquí, se cortó de nosotros de repente la programación, pero no queremos volver a grabar porque no es un programa retocado. Como venía diciendo yo, antes de tener ese inconveniente técnico, no caer en el servilismo ni tampoco en la vagancia. Eso es lo que veníamos comentando, que esa nueva vida en el Espíritu se tiene que ir dando. Y citamos la Septuaginta, donde condenó al pecado en la carne, la famosa expresión ofrenda por el pecado. Así que más o menos esa es la idea del versículo 4 para continuar. Así que entramos ahora en el versículo 5, Pastora Marcia. Muy bien, doy lectura entonces en el versículo 5 del capítulo 8 de Carta a los Romanos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La pregunta que sigue es, ¿qué se puede decir de pensar? Muy bien, en primer lugar, que a los que les gustan bosquejar romanos, porque van por tópicos, del versículo 5 al versículo 11, Pablo va a hablar del conflicto entre el andar en la carne y el andar en el Espíritu. Muy bien, pensar, Pastora Marcia, porque dice
porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Sí. Miren en qué se ocupa la gente, ¿verdad? Porque pensar, todo inicia con un pensamiento. Todo grande movimiento en este mundo, todas las cosas grandes vinieron del pensar. Por eso que pensar, hay un libro, no tan recomendable, ¿verdad? Pero El poder infinito de la mente se llama. Entonces el Salmo 1 habla de la suciedad mental y la higiene mental. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a la corriente de agua, que su hoja no cae. No así los malos, que son como los tálamos, que esto, o sea que allí establece bien el Salmo al comienzo, porque una serie de cánticos del pensar. Porque si yo no sé, ¿cómo voy a meditarlo? Por ejemplo, la Escritura, ¿cómo voy a pensar en las cosas del Espíritu? Si yo no leo la Biblia, por ejemplo, si no tengo una vida, llamémosle así, moderada de oración. Porque hay gente que ni siquiera al comer ya, al dar gracias por el pan ya ora. Hay gente que pasa días sin siquiera tener una intimidad con Dios. Entonces, ¿cómo va a estar pensando? O la gente que no se congrega, que cada fin de mes como el sueldo vienen a la iglesia. ¿Cómo va a estar pensando todo el día en la cosa? Porque de la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. Jesús dijo eso. O sea, ¿qué es lo que alimentamos? ¿La carne o el espíritu? Si una persona es adicta, por ejemplo, al juego, a la ludomanía, puede ser a los jueguitos, puede ser al internet, a la pornografía, todo eso es la carne. Si eso va a alimentarnos, es lógico que se puede decir ese pensar, ¿verdad? ¿De qué nos alimentamos mentalmente? ¿Qué alimento ofrecen las iglesias modernas, Pastora Marcia? ¿Qué alimento? ¿Entretenimiento o entrenamiento? ¿Qué están haciendo la gente? Porque hoy hay muy poca diferencia entre asistir a un culto y a un evento de teatro. Porque la gente va a mirar, a observar, a escuchar buena música y palabras motivacionales. Eso lo hace el deporte, lo hacen las empresas, lo hacen muchas cosas. Pero el Evangelio a veces te confronta con tu pecado. El verdadero mensaje tiene su parte negativa y su parte positiva. Entonces, las iglesias emergentes, las iglesias independientes, ¿sobre qué fundamento se construyen? No es una crítica negativa sobre ellos, sino que una voz de alerta para ellos. La mentalidad pecaminosa no se confronta muchas veces. La famosa expresión, vengan como están y permanezcan como quieran. No hay un confrontamiento por la vida mala que hay que dejar. Lo que viven según la carne, la naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Dios. Y la mente del no regenerado no se somete a la ley de Dios porque es incapaz de hacerlo. Porque una persona no nacida de nuevo, por darle un título, en esta hora él no está pensando congregarse, asistir a la iglesia, orar, leer la Biblia, visitar a algún enfermo, ayudar a algún necesitado, ser un canal de bendición, leer la Biblia, orar, nada de esas cosas, porque el pensar en la carne, él a lo mejor sea una buena persona, pero está pensando en ganar dinero, en tener más confort, un montón de cosas. Sin embargo, el que piensa en el Espíritu está pensando por el otro, por el prójimo, por el próximo. ¿Dónde irá en la eternidad si muere en el pecado? La Biblia es muy clara para todos aquellos que no aceptan a Cristo, horrenda expectación, una expectativa terrible le espera. Entonces el pensar en el Espíritu, yo quiero que mi vecino, que mi hermano, que mi padre, que mis parientes, yo quiero que todo el mundo vengan al arrepentimiento por Cristo Jesús. Porque eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna.
porque no queriendo Dios que ninguno perezca. La intención de Dios está allí. Y si yo estoy en el Espíritu, pienso esas cosas, Pastora Marcia, porque pensar es una tarea difícil. Gente que piensa hoy día valen oro, porque esa es la realidad. La gente que piensa cosas vanas y no piensa nada, está en el montón, está en la mediocridad de la gente. Así de sencillo, esa pregunta parece muy inocente, pero conlleva muchas connotaciones. ¿Qué se puede decir del pensar? Y ese es el pensar, Pastora Marcia. Bien. Todo se define allí. Y ahora el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Y cómo se pasa de pensar a ocuparse? Sí, pero el ocuparse, dice, o sea que la gente que ya hace, ¿verdad? Que ya actúa, acciona, pero el ocuparse en la carne y en el Espíritu. Para uno es muerte y para otro es vida. Asimismo, todo comienza con pensar. Nadie va a asaltar un banco porque se le antojó, ¿no? Tuvo un momento de pensar, de planificar, aún las cosas malas, una estafa, el estelionato, un engaño, una mentira, un crimen, todo tiene, y justamente la ley lo que más pune, la parte punitiva, es la intencionalidad. Entonces todo comienza con pensar, luego a ocuparse. Es como que lleva tiempo en eso, lo lleva otra vez a la muerte. Pero vida y paz es ocuparse en el Espíritu, porque es tan bueno cantar, orar, estar en el culto, pero en la totalidad de la vida, un hombre de bien es muy importante. Por eso hay un antiguo dicho, Pastora Marcia, que dice, para forjar un héroe en este mundo, solo hace falta 1 minuto, pero para un hombre de bien, toda una vida, porque es un proceso. Entonces, la mente carnal, la mente mundana, podemos leer, por citarlo, darle un apoyo al apóstol Pablo acá a Santiago, capítulo 4, versículo 4 al 6, porque allí está la mente mundana, carnal. Santiago, capítulo 4, versículo 4 al 6 se puede leer. ¿Voy a leer? 4 al 6. Sí. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿7? Muy bien. Sí, bueno, no, está bien, ya hasta el 6. Dios da gracia a los humildes. O sea, los que tuvieron el valor de decir, yo no puedo por este camino llegar a la meta de la salvación. Pero los soberbios dicen, yo no mato, yo no robo, ¿qué es lo que hago tanto de malo? Como autojustificándose. Si por ese camino se pudiera alcanzar la salvación, la muerte de Cristo, ¿qué sentido tendría? Pero comienza Santiago diciendo, almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo, o sea, pensar en estas cosas, hacer estas cosas, en este caso, la idea de mundo es negativo, ¿verdad? Las cosas que no sirven y estar practicando las cosas que no ayudan y no agregan, no suman. Pero después dice, o no sabéis que el Espíritu nos, en el versículo 5, voy a leer otra vez. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu dice que nos anhela celosamente. ¿O pensáis que la Escritura dice de balde? O en otra palabra, ¿pensás que Dios habla de balde? Que Dios está hablando una cosa incoherente, una cosa vana, o tal vez donde luego sabemos que esto es Dios que dijo, ¿verdad? Y ese es el orgulloso, ese es el soberbio, ese es el que piensa en la carne y se ocupa en la carne porque a lo mejor piensa que ese pedazo de hueso, como en la boca de un perro, le está dando la felicidad ansiada, pero es alimentar más y más su carnalidad. Sin embargo,
un lomito que está en el espíritu es mucho más agradable, porque podría pensar una persona que el ocuparse en las cosas de Dios es como si fuera que está calculando que nosotros estamos muertos de pasión y deseo de ir a tomar, a farrear, a hacer todo lo que es el pecado. Y la verdad que no, porque ningún cristiano es exento de tener esas oportunidades. Lo podría hacer escondidamente, pero como ya vino de ese mundo ya no se vuelve placentero. El alcoholismo, la pornografía, la ludomanía, la narcomanía, todas esas cosas no producen la ansiada felicidad. El mundo hoy día muy carnal, por decirlo, muy sensual, sencillamente no le ha conducido a nadie a la ansiada felicidad. Sin embargo, a todos aquellos que se ocupan del Espíritu, como dice la Escritura, dice aquí Santiago, que el Espíritu dice nos anhela celosamente. Entiéndase en el español la Biblia, cuando habla de celos, es una cosa negativa, pero cuando dice celo, el celo de tu casa me consume como Jesús, es la parte positiva. Es decir, que Dios nos cela, nos ama, nos guarda, nos ansía, nos protege, quiere que estemos cerca de ello. Entonces podríamos añadir a esto, Pastora Marcia, ¿a qué dedicamos tiempo? ¿A qué? Como dice esa canción de José Luis Perales, preguntando por el tipo, ¿a qué dedica el tiempo libre? Podría ser eso, ¿verdad? Ocupación. ¿Cuál es nuestra ocupación? Si uno hiciera una escala en las 24 horas, ¿qué hace? 8 horas trabaja, 8 horas duerme. 16 horas ya se fue allí. Y en los restantes 8 horas, entonces la prioridad, ¿a qué nos ocupamos prioritariamente? Y allí es donde llama la atención, porque por más que le decimos al no cristiano a aceptar a Cristo y emitimos el mensaje evangelístico, yo sé que este programa está más orientado a la iglesia de Cristo. Entonces, un cristiano, ¿cuál es su prioridad? ¿A qué le da mayor énfasis? ¿Cuál es lo más importante para un cristiano? ¿Divertirse? ¿La joda? ¿Aprovechar su juventud, como dice mucha gente? ¿O le está dando lugar a las cosas que valen realmente, que tienen trascendencia eterna? ¿Dónde están nuestros pensamientos? Allí están nuestros hechos. ¿Y cómo vas a pensar con una mente vacía? Gente que pasó 10 años en la fe y nunca leyó toda la Biblia. ¿Cómo va a manejar su carro si jamás leyó las instrucciones de cómo manejar? Si es un cambio automático, si es cambio mecánico, las leyes del tránsito que te señala esto, no girar acá, no girar allá. No, yo así nomás me voy. Y andate nomás así que aquí a 2 o 3 cuadras te van a, otro más loco que va a chocarte y te van a matar. O sea que estás expuesto a muchas situaciones negativas. Eso es lo que pasa, Pastora Marcia. Muy importante. Bueno, vamos a seguir leyendo y voy a leer el versículo 7 y 8 porque da hilo al pensamiento acá, ¿verdad? Excelente. El 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Según acá lo que leímos, pastor, ¿quién no puede agradar a Dios? Muy bien, ¿quién no puede agradar a Dios, verdad? No se puede agradar a Dios, ¿verdad? El versículo 8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo va a agradarle a Dios una persona que está escribiendo la iglesia de Cristo, la iglesia de Roma, verdad? Se subentiende que el trasfondo del que lee esta carta, cuando se leyó en la congregación, se lee a los cristianos. Pero alguien que no vive, y los que viven según la carne, no viven el Espíritu, no pueden agradar a Dios. Si de repente nunca lee la Biblia, viene cada muerte de obispo al culto, cada vez que viene a murmurar, a criticar que el pastor su sermón es muy largo, la otra vez fue muy corto,
siempre es muy agresivo el pastor, no, él solo predica el amor, nunca, o sea que una persona así que vive en la carne, ¿cómo puede agradar? No puede agradar porque por más que experimentó la gracia salvadora, su mente es carnal, peca contra el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y lastimosamente hay que decir, el que vive esta vida que estamos hablando, de león antiguo, no ama a Dios, peca contra, porque si amara a Dios, porque si yo le pregunto a un cristiano en el culto, ¿cuántos aquí aman a Dios? En un culto pentecostal, ¡amén! ¿Cuántos aquí leen la Biblia todos los días, media hora? Amén, 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 amén. ¿Cuántos aquí por lo menos media hora, entre contar despertar, el almuerzo, desayuno y cena, y por lo menos al acostarse, tiene una vida de oración, o cuando por lo menos tiene su intimidad? A ella va. ¿Cuánto ayunó en este mes? Ella. ¿Cuánto en esta semana le compartió el amor de Dios con el prójimo? ¿Se da cuenta? Pero cuando usted dice, usted ama a Dios, amén. ¿Usted está dispuesto a morir por Dios? Amén. Tipo Pedro. Porque la fe infantil promete cosas que no va a cumplir nunca. Por eso que es necesario la instrucción. Entonces, ¿qué pasa con esta persona que peca con el primer mandamiento? Es ególatra, porque él está alimentando su ego, lo que piensa que le va a producir mejor felicidad, y se vuelve entonces a ocupar en eso. No se sujeta a la ley de Dios, no puede sujetarse a la ley de Dios. Como dijimos acá, por cuanto los designios de la carne, enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden. Entonces se necesita instruirle. Por ejemplo, el sistema militar paraguayo siempre ha sido un sistema muy rígido, muy verticalista, donde el soldado no tiene opción, pero se hace por la intención de las dos grandes guerras que tenía, porque para conseguir que firme le diga generalmente le da 5 órdenes. Le dicen al soldado 5 pasos a la derecha, media vuelta, 2 pasos a la izquierda, 3 pasos a la derecha y 1 adelante. Él tiene que escuchar y memorizar. Si no tiene disciplina y si no tiene ninguna intención de hacerlo, va y acá. Solo que ya sabe que palo bonito, palo le va a alcanzar ahí, ¿verdad? Entonces le va a disciplinar. Pero en cambio nosotros no tenemos el poder de la espada, el poder militar muchas veces en la iglesia, sino de la persuasión, de la concienciación. Pero si no hay eso, ¿cómo va a sujetarse? Porque allí hay un gravísimo problema, Pastora Marcia. Existe la posibilidad de volver al pecado. Es como alguien que salió del Egipto, pero cruzaron el Mar Rojo, ahora está el desierto. Hay que atravesar ese desierto. La tierra que fluye leche y miel está lejos todavía. Pero, ¿qué hace? En vez de dar una estampida y alejarse de Egipto, se da vuelta y mira al Egipto otra vez. Está mirando allá las pirámides. El faraón no era tan malo como parecía. Comíamos ajo, cebolla y pepino. Allá había agua. Por más que trabajábamos más de lo que por ahora nos dolía todo el espinazo, la columna vertebral, pero en fin, comíamos allá. Porque una persona está, como se dice de Israel, salió del Egipto, pero Egipto nunca salió del corazón. Entonces, primera de los Corintios, por citarte nomás, Pastora Marcia, capítulo 2, versículo 14, hasta el capítulo 3, el versículo 5, allí se habla de un hombre natural, de un hombre pecador, de un hombre mundano en sus hechos y carnal, pero es cristiano, porque Pablo dice, porque escucho que hay entre ustedes uno que convive con su madrastra, lo cual ni se nombra entre los impíos, pero entre ustedes, dice, nadie tomó carta del asunto. ¿Por qué? Tienen fundamento, pero su trabajo, dice Pablo, es heno, hojarasca y madera. O sea,
lo que hacen no sirve absolutamente para eso. Todo cristiano tiene ese momento en su vida, el declive, lo que se llaman en la edad, cuando el hombre llega a los 40 años, llega a la cúspide física, mental y emocional, pero después viene la curva descendiente y generalmente todo hombre tiene ese momento de heno, hojarasca y madera en su vida, pero el problema es cuando se quedan allí, cuando se estanca allí, cuando se entretiene en su mente. Allí esta etapa hay que ir a superando. Lo que se conoce, como dice Pablo, cuando yo era niño, hacía las cosas de los niños. Y me gustaban las cosas de los niños. Pero ahora que dejé de ser niño, entonces ya no me ocupo de las cosas de los niños. Es como, no sé, hay cultos donde hacen una hoguera, escriben su pecado para tirar ahí, para quemar su pecado. Hay gente que hace corralitos, tomémonos esta cosa. Son expresiones tal vez de cultuales, pero que hablan de una etapa de niñez. En Corintios ya hablaban en lengua, más que todos, pero eran niños los corintios. En ese entendido, podemos decir mucho, Pastora Marcia, pero creo que es suficiente. Te quería mostrar algunas cosas que en programas anteriores trajimos. La otra vez yo cité la Biblia de Scofield. Esta Biblia es de tinte calvinista. Y para la gente que le gusta, que vino mucho tiempo atrás. Y después vamos a citar ahora este libro de Joaquín Jeremías, Abba Padre. Si pueden conseguirlo, es buen libro. Y también este libro de Nancy Pearcey, que trata de hacer una apología sobre Romanos capítulo 1 nomás. Se trata, pero no lo hace así como un comentario. También Nancy Pearcey tiene La Verdad Total, donde dice, libera el cristianismo de su cautiverio cultural. Son expresiones modernas, pero se puede mirar siempre esos materiales, porque me suelen preguntar, la gente no cita más libros, dice, pero siempre colocamos aquí libros diferentes, como también el de abajo que está, que es muy bueno. Pero esa es la relación de quién puede agradar a Dios y por qué, Pastora Marcia. Le agrada el que siembra las cosas en el Espíritu. Así mismo, pastor. No sé si vamos a seguir un poquito avanzando. Quedan 10 minutos, dijo aquí 10 minutos nuestro técnico. El operador técnico acá. Que está tan interesante. Hoy está cortado para más nuestro programa. Sí, tenemos... El diablo no le gusta eso. Entró en el celular de nuestro... El versículo 9 está escrito, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Muy bien. Mas vosotros, ¿en qué condiciona esa conjunción adversativa, pastor? Una conjunción adversativa porque Pablo es muy hábil para tratar los temas. Él lanza la idea, pero después dice, no, es por usted que estoy diciendo. Como los predicadores dicen, allá en nuestra tierra hay pero yo creo que aquí no existe esa cosa. Es apenas un juego, porque acá, pero vosotros, la conjunción adversativa, el versículo, mas vosotros no vivís según la carne. O sea, Pablo da a entender que los romanos no vivían como los corintios, por decir de otra manera, sino según el Espíritu. Pero hay condiciones, el sí condicional. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que puede darse, que esté sentado con nosotros, pero dice, no es de Él. Entonces, si alguno no tiene el Espíritu, existe la posibilidad de que esté sentado, como dicen mucha gente, solo calentando el banco. Y esa es la política negativa, pastor, porque Pablo toca otra vez, nos deja solo en un aliento, como se dice. Ya, y eso existía allá, acá no existe, ¿verdad? Solo en Roma. Solo en no Roma. En Paraguay. Y ni en el Brasil. Ni en el Brasil. ¿Y cuál es la relación entre el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo? Muy bien. También un tema teológico muy importante. Hoy que se discute mucho la unicidad de Dios y la Trinidad. El Espíritu tiene que ver mucho con el Hijo. Y el otro, el Espíritu Santo, con la tercera persona de la Trinidad. Porque nosotros, sin entrar a tallar,
citamos alguna vez en programas anteriores cómo se da esa relación, ¿verdad? Pero nosotros creemos en un solo Dios manifestado en tres personas, en la expresión que usó por primera vez Tertuliano, que llamamos la Trinidad. Podríamos leer Gálatas, a ver si no me equivoco, 4:6, Gálatas 4:6. Allí nos indicaría cómo actúan los espíritus, sí. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, del cual clama Abba, Padre, que justamente este libro se llama así, pastor, que es de Joaquín Jeremías. El Abba, pues el balbuceo del niño, babea, balbucea. Entonces, aquí nos dice que nos indica esa diferencia, por decirlo de una manera. Interaccionan. Ni tenemos idea de cómo será eso. Pues el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el misterio divino. Esta palabra Abba es de mucha intimidad de Cristo con el Padre. Ese libro es muy importante de Joaquín Jeremías, si alguien podía leerlo. Es impresionante todo lo que se trata, solo de esa palabra aramea, Abba. Es de mucha intimidad que habla, porque el niño, cuando está en esa fase de bebé, vamos a decirle, es muy pegajoso a su madre y a su padre, porque allí tiene eso. Pero ahora también nosotros usamos esa expresión, ya somos viejos, pero Pablo nos invita a decir Abba, Padre. Jesús oró también así. Entonces, aquí en Romanos 8 se conjugan ambos. El versículo 11, que más adelante dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aquí es el otro espíritu, el Espíritu Santo. Porque aquí dice, y si el espíritu de aquel, nosotros leímos el 9, mas vosotros no decían, según si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, ¿qué es el espíritu de Cristo? Y el 11, sí, el espíritu de aquel. O sea que está haciendo esa distinción y cómo interactúa ese misterio. Es muy difícil de conjugar para nosotros, pero sí que opera Cristo en nosotros, sí que opera el Espíritu Santo y el amor del Padre. Se hace esas divisiones muchas veces por cuestiones de estudio, porque mucha gente dice, el Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. La famosa en los institutos bíblicos cuando hablan de la Trinidad, pero realmente el Hijo crea también, el Espíritu Santo crea también. El Padre redime, el Espíritu Santo redime también. El Padre santifica y el Hijo santifica, también su sangre nos santifica. Entonces, sin olvidar la presencia del Espíritu Santo en el creyente desde su conversión, sin obviar de muchas experiencias adicionales. El cristiano tiene mucha experiencia con Dios de distinta forma, en sueño, en profecía, en lengua, pero principalmente por la palabra de Dios. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es la marca del sello distintivo del pueblo de Cristo, porque con el 4:30 de Efesios dice, el Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Y el sello siempre indica propiedad, que uno pertenece a alguien. Entonces, eso es lo que podemos decir del versículo 9, Pastora Marcia. Mas vosotros no vivís según la carne, sino el Espíritu, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu debe morar en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, la pregunta es cuál es la relación entre el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y nosotros no vamos a tener el arte ni la ciencia para decir a qué. No, es por la mención de las Sagradas Escrituras nomás que lo hace. ¿Qué tal estamos con nuestro horario? 5 minutos tenemos. Muy bien. Entonces, ¿podemos hacer un comentario de un versículo más, Pastora Marcia, o continuamos ahí? El versículo 10 sigue. Sí. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia.
Entonces, ¿qué relación tiene con Romanos capítulo 6, el versículo 6? ¿Qué se entiende por ese versículo? ¿Qué se entiende? Romanos 6 dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y acá en el versículo 10 dice, el cuerpo en verdad está muerto. Muy bien. Mas el espíritu vive, dice en Romanos 6:6. ¿Cuál espíritu? Nuestro espíritu por la justicia de Dios, porque espiritualmente estábamos muertos. La santidad, ¿qué es? Morir a lo pecaminoso y hacer vivir las cosas del espíritu. Eso es. Entonces, este Cristo en vosotros, porque el sí condicional que dijimos, más si Cristo está en vosotros, ¿verdad? Debemos entenderlo como condición objetiva, que hay que cumplir primero. Más bien como condición que tiene que estar bien definida, cumplida y producida ya. La antítesis de este texto, Pastora Marcia, va a estar en el versículo 17 y 20 de Romanos 7. No sé si quiere leer para recordar. 17. Versículo 17 y versículo 20 del capítulo 7. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, Sí. sino el pecado que mora en mí. Sí, y el 20. El 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Muy bien, esa es la antítesis, es lo que estamos, lo contrario. Pero solo por causa de la justicia instaurada en Cristo existe esta vida. Hay un doctor que anoté acá su nombre, Pastora Marcia, para no olvidarme, doctor Lloyd Jones. Al momento de ingresar en este mundo y comenzamos a vivir, también comenzamos a morir, dice. Porque el médico y el pastor tratan mucho de esto. Él era médico y pastor, doctor Lloyd Jones. Entonces, en Adán morimos y en Cristo vivimos. Es decir, que desde el momento que nacemos comenzamos a morir, pero desde el momento de aceptar a Cristo comenzamos a vivir, pero ya sin fin. El destino final del cuerpo, hablando como cristiano, por tanto, no es la muerte, no es el polvo que vuelva al polvo, porque podíamos quedarnos y estancarnos en esta doctrina, pero sí tenemos que hablar de la resurrección, que en el versículo 23 nos va a hablar más adelante. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestro cuerpo. O sea que el cristianismo, por decirlo así, es la única religión en el mundo que habla de la resurrección del cuerpo. Y ahora sugiere la idea de aquellos que han sido redimidos, porque la idea es que nuestro cuerpo aún no han sido redimidos, como toda la creación, todavía espera a una, lo que se llama comúnmente la cristificación del universo. El aquí y el ahora sucede, pero como dijimos en programas anteriores, somos justificados, pero continuamos pecando. Hemos vencido a la muerte, pero continuamos muriendo, porque este cuerpo va a ir al polvo. Pero no acaba allí la historia bíblica o el mensaje del cristianismo, el evangelio, porque este cuerpo también va a ser resucitado en el aquí y el ahora. En ese sentido, en el aquí y el ahora, sí va a ir el polvo al polvo, pero en el ya y todavía no de Cristo, un día resucitaremos, como también Cristo resucitó, como Él también le dijo a Tomás, no sea incrédulo, ven a tocar las heridas. Entonces esa es la esperanza cristiana, Pastora Marcia, porque este versículo 10 habla cosas muy interesantes. Yo creo que tenemos que quedarnos por allí porque esto se vuelve cada vez más apasionante, porque el versículo 11 tendremos que hablar de la resurrección. Y bueno, eso es Romanos capítulo 8 hasta el versículo 10, Pastora Marcia. Y así es, de paso a paso vamos a concluir, si Dios nos permite, hasta llegar al capítulo 16. Sí, estamos bastante avanzados ya en el tema y ojalá siga siendo
de mucha utilidad para la Iglesia de Cristo. Amén. ¿Por qué no oramos, Pastora Marcia, Amén. por aquellas personas que luchan con la naturaleza caída para que se puedan fortalecer como cristianos? Amém. Padre bendito, te damos graças, Senhor, uma vez mais, por dar-nos sempre esta oportunidade de estarmos reunidos, unidos, no mesmo propósito, Senhor, de escudrinhar tu palavra. Te pedimos que tu Espírito Santo venga, Senhor, a atuar em nossa mente, em nosso coração, para que cada dia mais podamos entender tus propósitos através de tu palavra. E assim também, Senhor, pueda alcançar a las vidas que buscam de ti uma reconciliação. As pessoas que estão, Senhor, na luta interior e que tu, Senhor, pueda dar a liberdade da esclavitud do pecado para que tu nome venga a ser glorificado em sua vida e para todos aqueles, Senhor, que estão cerca de ele, glorifiquem e exalte a ti, como nós também, Senhor, fuimos libertados e hoje glorificamos a tu nome, porque tu vives, Senhor, tu reina em nós e agradecemos a ti, Senhor, por la liberdade que há em ti. Padre, te pedimos estas coisas, agradecidos sempre por tu presença, por tu misericórdia e por estar sempre conosco. Te pedimos agradecidos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amén.